Bueno, un gusto estar acá, un gusto que nos encontremos. Necesitamos este arropamiento de tanto que queremos pensar bien del país. De ir lo más rápido posible, porque también, siguiendo lo que viene dicho Antonio, el tema da para mucho lo institucional. Me quedo en 1994, fíjense, con la reforma constitucional de ese año, y atento a la experiencia que se tenía de los golpes de Estado, se estableció un artículo, que es el artículo 36, en la defensa del orden institucional del sistema democrático y de los derechos humanos. Pero se creó un anticuerpo, no sé si hay una copia, hay cual. Sin embargo, eso trajo como consecuencia que no quedamos inmunizados institucionalmente. ¿Qué pasó? Apareció una nueva cepa que la vacuna esa no le contemplaba. Nosotros estábamos preparados, si apareció un bando militar, tres militares parados, ahí hay un golpe de Estado, entonces teníamos la defensa preparada para eso. Entonces que ahora apareció un virus que mutó, que es la cepa Miguel anarcocapitalista anti-Estado. Esa cepa tiene otras lógicas y las reacciones institucionales tienen otros tiempos. Aún así, ustedes fíjense que la Constitución presupone un acto de fe política, por eso el presidente jura respetarla y hacerla respetar. Pero nosotros, ese presidente, ese secularmente, pero obviamente válido, ¿cierto?, viene diciendo que el Estado es una asociación criminal. Y ojo, que cuando hablamos del Estado, se acuerdan que la definición del Estado es una población en un territorio con un gobierno. El Estado, a su vez, hay que entrar al sistema para dinamitarlo, dice. Y no solamente dinamitarlo, sino que ama ser el topo, dice, dentro del Estado que trabaja para destruir. Ha sostenido que entre la mafia y el Estado prefiero la mafia. La mafia tiene código, la mafia cumple, la mafia no miente. O sea, imagínense, de entrada hay un presidente que dice el sistema es corrupto, criminal, pero luego de decir criminal dice, pero yo quiero asociarme a instituciones criminales, que de hecho lo ha hecho, y en función de esas instituciones, que en teoría tienen código, cumplen y no mienten. En base de eso, incluso ha manoseado la institución y llamando que los legisladores son ratas, que los gobernadores son extorsionadores, de una manera peyorativa, cruel. Y eso trajo como consecuencia que después de haber pasado la noche oscura del terrorismo del Estado, viene Milei e inauguramos el Estado perverso y cruel. Del terrorismo del Estado al Estado perverso y cruel. En función de lo cual estamos viendo todos los días verdaderos genocidios por goteo. O sea, pensar que un jubilado que gana 360.000 pesos tiene que comer, conseguir su medicamento y hacer todo lo necesario, sabemos que es directamente imposible. Nosotros hay un médico en el juicio que hicimos el año pasado, casualmente el juicio ético de opinión, que decía que había personas que venían a decir, oiga, dígame, entre tensión alta y diabetes, ¿qué tengo que priorizar y que me hace menos mal? O sea, o el medicamento de tensión alta o el medicamento de diabetes. O si yo tengo que tomar un medicamento cada 24 horas, a ver si lo puedo tomar cada hora. Digo, cada 48 horas. E incluso una jubilada llegó a decir, a la noche me acuesto temprano. ¿Pero por qué? Para no darme cuenta que no puedo cenar. Eso lo tenemos, esto está descaradamente al lado nuestro, está pasando también con la infancia, está pasando con los discapacitados. Y nosotros hemos perdido, estamos con una inmune deficiencia de reacción ante eso, que indudablemente es de una crueldad tremenda. Estamos teniendo 22.000 empresas que se cierran en estos, ya han cerrado todos los años. Eso ha traído como consecuencia una afectación directa a la soberanía industrial y económica, con 400 puestos de trabajo que se pierden por día de empleos registrados. Esto, fíjense, yo a veces me planteo cómo es que no reaccionamos ante eso, cómo es que no nos significa que se nos eriza la piel. Aún más,
un elemento central que tiene nuestra Constitución, que está en el preámbulo, que está en 2 artículos más, que es la justicia social, se ha tomado la atribución de decir que es un cáncer del sistema. Lo cierto es que acá es bueno tener en cuenta que estamos viviendo un golpe de Estado, un autogolpe de Estado. Eso debemos tener en cuenta, claro, eso porque ya vamos a ver qué consecuencias tiene. O sea, esos autogolpes de Estado a cielo abierto. O sea, viene a eliminar el Estado, pero con el pueblo adentro. El Estado con el pueblo adentro. O sea, fíjese, está eliminando Oteo, parte de su población, está asesinando su territorio, hace desaparecer el Estado. El Estado, porque el gobierno deja de ser de él. Al punto tal, fíjense que yo no sé cómo se puede tolerar que una persona supuestamente institucionalizada, el sector, los legisladores de la ley del financiamiento universitario y de la discapacidad, la vetó, le rechazaron los vetos y él dijo, bueno, la promulgación, pero no la voy a cumplir. Como que de hecho, a la fecha, no la ha cumplido. ¿Cuáles son las reacciones ante esto? ¿Qué está pasando? Que nosotros tengamos presidente que dice, bueno, acá todavía no la cumple. Con la complicidad de determinados sectores, especialmente ahora con la ley de modernización laboral, que no tiene nada de modernización y que es una entrega tremenda de nuestro pueblo trabajador. Venimos de atacar a los ancianos, a los niños, a los discapacitados y ahora a los trabajadores. Fíjense que es una cosa central esto, porque quitan utopías de dignidad. Fíjense que para no estar demasiado la ley de modernización que merecería una conferencia específica, fíjate que no se fija este detalle. La historia del trabajo empezó al principio del siglo XX con una lógica: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir la vida. Ahora de golpe dice, no, mire, son 12 horas, se puede ser para trabajar, y 12 horas para administrar por cada persona. Primero es una falacia, porque las 12 horas para administrar persona hay que aceptar el tiempo de ir y volver al trabajo. Hay lugares donde necesita 1 hora y media para llegar y 1 hora y media para volver. Eso hay que descontarlo de las 12 horas que se suponía que le queda a una persona, le quedan entonces 9 horas para descansar y para hacer la vida. Esto es una empresa que no tiene nombre y, como si fuera poco, no se paga las horas extras y depende de constructuras que no las maneja para organizar su vida. Entonces, ¿cómo uno organiza su vida? ¿Cuándo puede ir a buscar a su hijo? ¿Qué puede hacer? ¿Aprender algún hobby? Fíjese que esta ley es tan cruel que nos ha salvado en algunos aspectos, y esto parece interesante, el amor por el fútbol. Yo te dije, ¿qué tendrá que ver esto? Fíjate que cuando sacó el hecho de que si uno no va a trabajar, se le descuenta cobra el 75% o el 50%, depende de la culpabilidad que tenga la patronal con el accidente laboral. Algunos de los ejemplos que yo oigo, por ejemplo, una mujer que tuviera un cáncer de pecho, cosas por el estilo, que aquí empecé a tratar, pero nadie reacciona. Hasta que quiso Dios que tenía que en un programa dijeron, y bueno, si va a jugar al fútbol y se lesiona, es problema de él. Y ahí se prendió la lámpara, claro, el tipo dijo que iba a llegar a casa, la mujer me va a pegar un hachazo, juntar con eso a mi bote, encima de eso ahora va a poner el 50% del sueldo. Y ahí empezó a tener una conciencia, fíjense, de lo absurdo, de que no era bueno, por eso eso trajo la reforma del artículo 44. Fíjense, los lugares que reaccionan paradójicamente, ¿no? O sea, estamos matando a los viejos y no reaccionamos, pero nos dimos cuenta que tampoco vamos a poder jugar el fútbol, y hubo una reacción que obligó a derogar el artículo 44, que establecía que en un caso como ese, el empleador te pagaba el 50% del sueldo. Esto habla de la necesidad de analizar aspectos que fíjense que yo no quiero dejarlo pasar mucho, no quiero tampoco tomar mucho tiempo, porque acá el actor central tiene que darnos lección. Fíjense que incluso viola impunemente el artículo 109 de la Constitución Nacional, que dice que los jueces, que los presidentes no pueden inmiscuirse en causas pendientes. Ahora, en la inauguración de las sesiones ordinarias dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a seguir detenido por las causas que tiene pendientes
refiriéndose a la causa de los cuadernos y del memorándum vida. Fíjense, eso es gravísimo, cuanto más que lo hacen en presencia de la Corte Suprema. Estaban ahí los tres miembros de la Corte. Mire, si no hubiera merecido que ellos se levanten y se vayan, decir, tiene el presidente para decirnos a nosotros que vamos a mantenerla detenida por causas en las cuales está pendiente y no hay ninguna sentencia de ningún tipo. Esto habla claramente que no le importa el sistema, y acá hay cosas de las cuales no se ha hablado, o al menos uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Porque este detalle, nosotros tenemos un poder judicial que en general, para tocarle en la oreja hay que necesitar un plumero de la cantidad, más o menos. Entonces, cuando uno le dice algo, lo que sea, en su momento a la pelea que tuvo Cristina para que pague impuestos de ganancias, etcétera, etcétera, salen por todo. No, señor, esto no puede ser, bárbaro. Se inmolan. Ahora bien, esta ley, en una ley laboral, hacen desaparecer un fuero laboral que es la Justicia Laboral Nacional de la Capital Federal. Fíjese que es un tema que no quiero perder tiempo. Hace tiempo había que haber la justicia ordinaria de la Capital Federal pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como que en la provincia la justicia ordinaria la pagamos nosotros. Entonces tendría que haber pasado el foro civil, el foro penal, etc. Pero fuera de eso, lo ponen a propósito. Más de una vez nos dijeron muchos diputados, bueno, pero después eso se judicializa. Pero resulta que estos tribunales, que son los tribunales legítimos, que son los que en su momento habían dictado fallos, contrarios incluso a muchas normas que tiene la ley laboral. Por ejemplo, en la ley base establecía cuáles eran las tareas esenciales, y la Cámara Nacional del Trabajo declaró que era inconstitucional, que era un planteo de la Secretaría. Ahora lo han vuelto a poner. E incluso entonces no tenemos un fuero, van a llamar a concurso para nuevos camaristas. ¿Y cómo no se han sublevado los camaristas y los jueces que están ahí, quedan colgados hasta que termine la causa que están pendientes y después? Y acá yo no he visto que las asociaciones magistrales han salido, se han divulgado cómo puede ser que conocían a colegas y cosas por el estilo. Pero incorpora una cosa de la cual no se habla, que es de una gravedad tremenda. Y ya la vamos a asociar con problemas que están pasando ahora. Resulta que establecen que en el fuero laboral, la jurisprudencia de la Corte es de aplicación obligatoria bajo pena de juicio político. Fíjese, yo no quiero cansar con aspectos regulatorios, pero para que sepan, primero, la justicia no tiene jerarquía. Uno puede pedir una instancia que saca un fallo y no lo apela, tiene la misma validez que un fallo firme de la Corte. Lo que tiene son apelación. No hay jurisprudencia vinculante, salvo alguna excepción, que son los fallos penales. Entonces, fíjese lo que está logrando, que un fallo de la Corte tenga más peso que una ley. O sea, porque el juez a una ley la puede declarar inconstitucional. Pero acá, en este caso, el juez no puede ir contra un fallo de la Corte en materia laboral. Y acá, atémoslo entre otras cosas, en estos días estamos asistiendo, para dolor y preocupación, que está cerca de 2 bolsos con $200.000 para conseguir la cantidad de senadores para nombrar ministros del Cobra. Ojo, imagínense si él ya coloniza esa corte que está colonizada con 5 miembros, y esa es la que fija jurisprudencia que tiene que ser obligatoriamente cumplida por todos los jueces laborales bajo pena de ser echados. Se estratificó el sistema. Se estratificó el sistema. Ahora, yo le pregunto, ¿y por qué nadie está diciendo nada de eso? Fíjense que eso es de una gravedad tremenda. O sea, una Corte Suprema que manejada de esa forma, sabemos nosotros las cosas que puede llegar a decir o determinar, y si el juez no se atiene a eso, causar el juicio político lo pueden echar. Esto está en esta ley. Otra cosa que también es importante analizar es que la Constitución dice claramente que el impuesto o carga tiene que plantearse como Cámara de Origen la Cámara de Diputados. Acá una pequeña digresión, usted sabe que ser Cámara de Origen da un pequeño plafón en el ping-pong de las leyes. Usted sabe que la Cámara de Origen va a la Cámara Revisora, pero termina ganando la Cámara de Origen si se mantiene en su postura respecto de una ley o de la reforma. Por eso el constituyente sabe, dice bien, cuando se trata de tributos
licitaciones que hay que hacer por el Estado, por el servicio militar, etc., tiene que iniciarse por la Cámara de Diputados, porque ahí donde está representado el pueblo. En la Cámara de Senadores está representada la autonomía provincial. Pues esta ley se inició por la Cámara de Senadores y tiene un capítulo específico impositivo, que es la reducción de la carga tributaria de los impuestos internos. En base a eso se eximen del impuesto los objetos suntuarios, vehículos, automóviles, motores, embarcaciones, recreo, deportes y aeronaves. O sea, imagínense cualquier usted que está por comprar un avión, que va a salir más barato ahora de eso. O sea, mientras por un lado se le va cerrando salida a la sociedad y a las personas, ahora le sacan impuestos a los bienes suntuarios. E incluso hay una impuricia hasta en los nombres. Fíjense, cuando se habla de FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, primero es grave porque saca un porcentaje que antes iba a ANSES y en función de ese porcentaje aumentaba el ingreso digamos, a los fondos para pagar a los jubilados. Ahora eso va a constituir eso para garantizar los despidos, pero la traducción es fusil automático liviano. Ese FAL ahora quiere volver contra nosotros nuevamente, no se dan los falcon verdes, pero esto es gravísimo hasta como psicología, ¿no? Por supuesto, resta el ingreso del ANSES, y no faltó un político del gobierno, intendente, que yo le decía, bueno, ¿qué quiere el jubilado? Le vamos a aumentar, pero tiene que morir más, porque es para repartir, si no se muere, hay menos cosas para repartir. O sea, cosas de una perversidad y crueldad, como el presidente dijo, nadie se está muriendo de hambre, si no yo lo vería en la calle tirado. Entonces, estamos, y alguna vez a punto te iba a decir, bueno, los jubilados tienen hijos, tienen años que les de comer, no es para tanto, no es cuestión de exagerar. Ahora, el problema mío ya no es tanto lo que dicen estos perversos, sino cómo la sociedad lo asimila y no tiene una reacción visceral, no sé si explico, porque es tan cruel que tendría que haber una reacción visceral. A sobrevivimos, y esto lo maneja bien esto, 2 años sin presupuesto. O sea, directamente se manejó a la buena de lo que se le daba la gana y nadie le dijo nada, y encima se le dio poder especial. Nosotros encontramos en este momento, y esto supongo lo voy a profundizar esto, que un banco, JP Morgan, maneja el Ministerio de Economía y el canciller es de JP Morgan. El canciller, o sea, a lo que bien dijo Antonio, este dominio mundial, encima de eso nosotros ya no dependemos solamente de Estados Unidos, sino del banco JP Morgan, que como ustedes sabrán, en su momento Martínez de Oz, que pertenecía al Chase Manhattan Bank, pero se unió con JP Morgan, fue el que puso el sistema neoliberal y la tablita. Después vino el caballo con el 1 a 1 y ahora tenemos con el dólar subsidiado, ¿no? Nuestro tema, la democracia presupone información, la democracia presupone transparencia. ¿Quiénes son los grandes vectores de eso? El periodismo, que tiene por misión casualmente informarse e informar. Tenemos un presidente que dice que da por supuesto que los odiamos como piso, y dice, pero no los odiamos lo suficiente, dice, ya no estamos quedando cortos, había que hablarlos más. Y llega a decir, con criterio pre-genocida también, porque una de las clases de genocidio primero es odiar, porque al odiarlo uno no negocia ni algo, quiere eliminar. Segundo concepto, subhumanizarlo, por eso lo trata de cerdo, experimento ensobrado. Y tercero dijo, yo querría poner a algunos periodistas en la hoguera, que ya viene Macri. Entonces cuando Macri dice yo querría tener un cohete, poner buenos periodistas a la luna, de ahí viene realmente luego que hace ese espacio el cohete a la luna. O sea, estaba en la misma lógica de desinformación, porque esto en última instancia, agredir a quienes informan, es una forma de desinformar, y en la ley laboral lo que ha hecho es derogar el estatuto del periodista, que fue un avance muy importante en su momento, en el periodo de Perón,
porque a principios del siglo XX hubo un cambio de la lógica periodística. Primero el periodista era un militante de alguna religión o de un partido político, etc., hasta que empezó a aparecer el diario que se vendía, empezó a ser un negocio. Y en ese negocio empezó a haber dos tipos de periodistas, el dueño del medio y los que trabajaban en el medio. Indudablemente eso empezó a traer problemas, porque el periodista en su responsabilidad profesional tenía que decir verdades que no necesariamente le interesaba que se digan a los intereses económicos que estaban detrás de los medios. Por eso el estatuto fue muy importante, al punto tal que daba una indemnización calificada en el caso que se echara al periodista por razones casualmente ideológicas o por las informaciones que daba. Y esto era un seguro, fíjate, y esto la sociedad no ha reaccionado, no solamente al trabajador que lo tenía como derecho, sino como garantía del tipo de información que va a llegar, porque en la medida que ese periodista sepa que tiene esa garantía y que puede trabajar con esa tranquilidad y que a la patronal va a salir bastante caro echarlo, no garantiza el tipo de información. Lo que pasa es que últimamente cada vez hay medios periodistas en relación de dependencia y ahora el último reducto que queda, que era el estatuto periodista, ha sido derogado. Y hay otra cosa de la cual no se ha hablado. Mientras tanto, el Estado ha creado el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es como decir, usted no le crea al diario, si usted desconfía, pregúntemelo a mí. Es otra cosa gravísima porque en definitiva dice, yo se lo voy a explicar mejor, quiero saberlo cómo explican el tema del caso Libra, el caso de los índices de la actualización monetaria que están manoseados ahora. Esto realmente trae situaciones de una gravedad que todavía no hemos llegado a atarla y que es fundamental tenerla en cuenta porque una sociedad sin información es una sociedad manipulada. Como que detrás de esto hay una estrategia de una profundidad que merecería un análisis extra de sectores que ya no quieren los estados, directamente quieren manejar la realidad sin estado, porque los estados ponen limitaciones. Al punto tal, recuerde ser que casualmente Lula tuvo que intimar a Elon Musk que fijara el domicilio en Brasil, porque tenían el servicio y no fijaban el domicilio en Brasil. Nos están colonizando de una manera tremenda, al punto tal que una cosa uno no se da cuenta, que nos están sacando presupuestos de patria. Miren lo que quiere decir, presupuestos de patria. Porque uno en una patria tiene las siguientes características, que son lo que se llaman derechos de atributos de la personalidad. Para que uno sea un ser singular, tiene nombre, estado civil, capacidad mayor o menor y domicilio. ¿El domicilio qué importancia tiene? No lo quiero explicar lo obvio, pero tiene un enraizamiento con un pedazo, con un territorio. Ahora le pregunto ¿qué domicilio vale? Si nosotros no tenemos un domicilio virtual, no existimos. El otro domicilio es solo porque tiene facturas. Aún más, incluso hasta es peligroso, digamos, estratégicamente, que solo pensar que el día de mañana dijera Hotmail, Yahoo o Gmail, señores, argentino no me gusta y se lo retira, nos quedaríamos 44 millones de Argentina sin domicilio. El domicilio debería darlo el Estado, ¿no es cierto? Y esto trae otro tema, que lo subrayo de chiquito para seguir en algunos otros detalles, que es el plan que tiene respecto de la educación. Fíjese que en el proyecto de ley que se viene, que ya se está hablando, establece que un chico de 9 años puede optar por no ir a la escuela presencial. Lo que pasa aquí con algún razonamiento superficial, dice, bueno, evitan el transporte escolar, en definitiva, evitan tener que hacer la merienda, se queda en su casa. Esto está estudiado. Primero, en la escuela, que no es solamente información. La escuela es el primer ensayo de un convivir plural, de ese chico que sale de una casa, que está con su hermana y sus padres, y entra a ver un
esta sociedad en la cual hay que compartir, hay que tolerar, hay que aceptar, hay que aprender, que no se aprende con la lógica de Internet. Y el otro tema que no es menor, y es muy sutil, y que eso lo tienen muy bien en claro en muchos sectores, hasta las religiones, que es, se establecen los ritos. La escuela fija ritos, pisar la bandera, cantar el himno, pinzarse los relojes con corcho para el 25 de mayo, etc. Eso anula la generación, o sea, puedo ir yo como abuelo a la casa de mi nieta, a la escuela de mi nieto, y me emociono con el aurora, con el himno, de la misma manera que ellos lo viven. Eso genera patria, genera ritos, genera anudamiento de generación. Nos quieren quitar eso. Fíjate que uno de los problemas que uno ve, bueno, uno lo nota acá también, que no convocamos jóvenes. Fíjate, es urgente. Ayer en la clase decíamos que tenemos que derribar muros, generar puentes, pero lo necesitamos. Acá, en general, sin menospreciar a nadie, está la juventud de los 70, pero hace falta la juventud del 2021 para que asuma esa responsabilidad de un país a construirlo entre todos, ¿no? Además, nos están metiendo en una guerra sin autorización del Congreso. Fíjate que en cualquier momento podemos tener problemas y ni siquiera se le ha ocurrido decir al Congreso puedo hacer algo más. Ha resignado sin autorización del Congreso soberanía fundamental. Los otros días tuve la oportunidad de señalar en un acto de San Martín que San Martín, al cual solo se lo ve sobre un caballo y con un sable, era un gran político y tenía claramente la visión geopolítica. Yo le decía, fíjense, San Martín, en lo que hace la vuelta de obligado, no sé si ustedes, Manuela, tienen en cuenta lo que fue eso, la importancia es que la vuelta de obligado venía a colonizar el río Paraná. O sea, venían algunos barcos adelante de guerra, anglo-franceses, pero detrás venían 70 barcos para ir generando pueblos en la ribera del Paraná. Acuérdense que en esa época estaría Rosario, estaría Santa Fe, no había tantos pueblos al costado del Paraná. Y San Martín, cuando vio que Rosa defendió eso, le mandó el sable ahora tan manoseado. Y mire que se quiere jactar del sable. Resulta que en el año 2024 entregó el río Paraná al ejército norteamericano, disimulado el ingeniero del ejército norteamericano del río Mississippi. Y eso está ahora. O sea, el ejército norteamericano está manejando la estrategia del río Paraná. Sin ir más lejos, ni hablar de lo que va a pasar con Ushuaia, etc. Y eso no estamos reaccionando, no con un criterio de parroquialismo, sino de estrategia. Acá los belgas nos manejan el dragado y los norteamericanos la soberanía de control del río Paraná. Y por algo, ustedes sabrán, diga que en este momento la provincia de Buenos Aires está en el canal Magdalena, nos encontramos con un barco que sale de Rosario, tiene que ir a Montevideo para ir a Mar del Plata. O sea, cuando en teoría tendría que poder ir por nuestra costa, no tenemos por qué salir del país. Todo barco que sale por el río Paraná tiene que pasar por el puerto de Rosario, por el puerto de Montevideo. Es inaceptable. Y acá viene un último tema que quiero analizar antes de dar la palabra al gran maestro Héctor. Y todo esto, lo que vengo planteando yo es la necesidad del derecho de resistencia o de desobediencia civil. Fíjense que esto es muy importante porque, a diferencia, acá tenemos un presidente que está queriendo procesar al gobernador de La Rioja porque dijo algo que no le gustó, o acusar de traidor a la patria, a la AFA por haber traído al gendarme. O sea, que estamos locos. Incluso algunos fiscales quieren tipificar el terrorista a quienes se quejan los miércoles por la jubilación y todo ese tipo de cosas. Entonces, resulta que dan vuelta a la cosa y le dicen, ustedes son sediciosos, están queriendo hacer voltear el sistema. ¿Qué sistema? Si ustedes representan el antisistema. Y el derecho, casualmente, a la resistencia, el derecho, nosotros no pedimos
que caiga el sistema, sino que rija, entendido por sistema, los derechos humanos a tutelar. En ese sentido, rescato yo lo que dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que llamó a no cumplir la ley en los sectores de trabajo. Fíjate que esto era muy importante. Digo, mire, esta ley de trabajadores es injusta. ¿Por qué debe tener que pedir permiso a la patronal para que me deje hacer una asamblea y que a su vez me dé sitio horario y cuando estemos en la asamblea me va a descontar los sueldos por la asamblea? Vamos a empezar a tener que tener la valentía de decir, esa ley es ilegítima. La Constitución garantiza la protección, el 14 brinda protección integral del trabajador. Esto es muy importante y fíjese, ya lo ejercimos, a lo mejor sin esta conceptualización teórica. Recordemos cuando fue el 2x1. La sociedad salió espontáneamente y el Congreso tuvo que cambiar la ley y la Suprema Corte cambiaron la jurisprudencia, recordarán ustedes. Pero porque hubo una sociedad que decía, nosotros esto no lo toleramos, una desobediencia civil. Por eso yo rescataba acá en esto lo que en su momento hizo Mahatma Gandhi y Martin Luther King, con esta resistencia pasiva, no pasiva sino pacífica, para defender los valores. Con un agravante que tenemos que tener en cuenta ahora, y con esto ya termino, el problema del poder judicial. Fíjense que uno de los temas que tal vez no nos damos cuenta es como se está manejando el ministro de Justicia, porque Karina Milei quiere garantía de que no la metan presa, porque en realidad ya con la denuncia que hay en Estados Unidos está en condiciones de que la metan presa, sino que ahora se pueden nombrar casi 90 jueces en el país con esa lógica. Imagínense qué garantía tenemos nosotros de una justicia para todos, con el agravante en lo que hace a las autoridades electas. Bueno, tienen un periodo y uno puede votar diferente, pero un juez con estabilidad no se lo saca, sino más. Creo que hay que tener clara conciencia de esto, además teniendo en cuenta cómo está operando el lawfare, o sea, el negocio, digamos, contrario al derecho en materia judicial, que es una consubstanciación de varias variables, o sea, una variable del medio de difusión, una variable de la influencia de la Embajada de Estados Unidos, una variable que tiene que ver con la prostitución que está habiendo en el país y que nosotros no podemos permitir eso. De ahí que tal vez, como algo que uno plantea y que tendríamos que llevarlo a la base, es que acá no es solamente dinero, acá hay cómplices y hay que denunciarlo. Y hay que demostrarle que la sociedad no le va a aceptar eso, porque hay mucha gente que entró al cargo con el discurso nacional y popular y lo está traicionando. Y esto viene para nuestros senadores, decir, señores, no vamos a permitir que ustedes convaliden una Corte Suprema y un Poder Judicial en contra de los valores democráticos, en contra de los derechos humanos, y lo vamos a señalar y lo vamos a acompañar. No va a poder hacer como Menéndez de ir al mismo restaurante porque la gente se levanta y se va. Hay que tener control social de nuestras representaciones políticas y exigir a los partidos políticos que lo expulsen. Porque acá es muy lindo decir hay que dar gobernabilidad, etcétera, pero no se los expulsa. Entonces da lo mismo, hoy en día después se mimetizan y aparecen de otra forma. Una cosa que yo creo que estoy planteando que es central, nosotros tenemos que empezar a exigir responsabilidad política, exigir a los partidos políticos que expulsen a quienes no han estado a la altura del pacto electoral y que a su vez podamos tener un control social de no permitir que estas personas, porque ahora de solo ver que el juez va a ser candidato a gobernador, todas esas personas que yo no lo puedo creer, que puede ir a un lugar y hablar en nombre del pueblo o en nombre de los derechos que se supone que se van a integrar. Acá tiene que haber una responsabilidad política y me permito decir dos palabras acá que está no el tintero, y no podemos permitir que la sociedad se desquite en lo más débil. Tenemos una sociedad que se está queriendo desquitar
en los limpiavidrios, en los naranjitas, como si eso fuera el problema. Acá el tema son los grandes usureros que nos están robando el futuro y una justicia que lo dije cuando renuncié y lamentablemente no quise ser profeta, que no por permitir que siga siendo impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Gracias.